Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas. El día de hoy comenzamos la segunda parte que corresponde al tema de la suma acústica. Y al igual que el capítulo de introducción, lo haremos en dos partes. Esto con el propósito de no saturar tanto en un solo video, así como procurar que los conceptos aquí vistos sean más fácil de entender. Asimismo, de algunos de los temas que veremos el día de hoy, tengo algunos videos que pueden consultar como refuerzo y de los cuales dejo los links en la descripción del video. En tanto, los subtemas que veremos el día de hoy son filtros pasabajas, pasabanda, pasaaltas y pasatodo, divisor frecuencial, crossover acústico espectral y espacial, clases de crossover, unidad, solapado y espaciado, asimetría del crossover y por último suma de señales por suma y resta de ángulos y por ley de los cosenos. Y bien amigos, pues dicho lo anterior, comenzamos. Empecemos por definir un filtro y que en términos comunes es meramente un dispositivo que retiene ciertos elementos y deja pasar otros. Por lo tanto, si aplicamos este concepto a nuestra área de interés que es la electrónica, concretamente el audio profesional, es meramente un dispositivo electrónico que retiene cierta parte del espectro de la señal de audio y desecha el resto. Basado en lo anterior, se define el filtro pasabajas como el que conserva las bajas y desecha las medias y altas frecuencias. El filtro pasabandas conserva las medias y desecha las bajas y altas frecuencias. Y por último, el filtro pasaaltas, que desecha las bajas y medias frecuencias, en el cual la materia prima es el dispositivo electrónico llamado amplificador operacional y cuya configuración electrónica, es decir, la interconexión de los dispositivos externos, es lo que nos dará los parámetros principales que son topología y orden del filtro, frecuencia de corte, pendiente de atenuación y desfase, donde algunas de las topologías más utilizadas en esta industria son los filtros Butterworth de primero hasta cuarto orden, los filtros Linkwitz-Riley que únicamente existen en orden par y los podemos encontrar desde segundo hasta octavo orden, y los filtros Bessel que igual podemos encontrar desde primero hasta cuarto orden. La frecuencia de corte se considera el punto donde el nivel ha caído menos 3 o menos 6 decibeles, dependiendo la pendiente de atenuación que está ligada directamente al orden del filtro. Es decir, a mayor orden, la pendiente es mucho más pronunciada. Y el desfase, que por cada orden del filtro añade 45 grados. Aunque aún no hemos definido como tal el término fase, ya que procuramos llevar una secuencia lógica, lo que sí les puedo adelantar es que cuando hablemos de fase, estamos hablando de tiempo. Por lo tanto, para este caso, estamos diciendo que cada orden del filtro añade un retraso de tiempo. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos la respuesta de amplitud y de fase de un filtro pasaaltas tipo Butterworth en su correspondiente representación desde primero hasta cuarto orden. Ahora, si analizamos la respuesta de primer orden, que es la de color azul, nótese cómo la pendiente de atenuación es muy suave y el correspondiente desfase de 45 grados en la frecuencia de corte. Si tomáramos la respuesta de cuarto orden, nótese cómo la pendiente es la más pronunciada, así como el correspondiente desfase de 180 grados. En la siguiente imagen tenemos el mismo filtro pasaaltas, pero ahora con filtros Linkwitz-Riley, del que ya sabemos que únicamente existen de orden par.
Nótese cómo ahora las pendientes de atenuación son un poco más pronunciadas, así como el correspondiente desfase de 90 grados por cada orden del filtro. Por supuesto, no podemos dejar de analizar la respuesta del mismo filtro pasaaltas, pero ahora con filtros Bessel, en donde podemos apreciar que regresan las pendientes suaves, así como el correspondiente retraso de fase de 45 grados por cada orden del filtro. Si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo mucho énfasis tanto en el desfase como en la pendiente de atenuación, ya que estos serán factores muy importantes en la suma. Ahora, aunque aquí solamente hemos mencionado algunas de las más comunes, existen otro tipo de topologías que también se implementan en sistemas analógicos y por supuesto no podemos dejar de mencionar las que se implementan en sistemas digitales, tales como los filtros FIR, filtros IR y filtros pasatodo. Pero como nosotros seguimos trabajando con electrónica analógica, de momento los dejamos pasar. Bien. No podemos dejar de mencionar los filtros pasivos o de nivel de altavoz, ya que su función es exactamente la misma. La única diferencia es que se colocan después del amplificador y soportan voltajes muy por encima de los ya mencionados, además de que su materia prima se compone de resistencias, capacitores e inductores. Seguimos con el divisor frecuencial, definido como el dispositivo electrónico de nivel de línea o de nivel de altavoz, encargado de dividir el espectro de la señal de audio que posteriormente será enviada a diferentes altavoces para ser recombinada en el entorno acústico. Dicho dispositivo de nivel de línea está conformado de un grupo de filtros pasabajas, pasabanda y pasaaltas que conectados en paralelo hacen la función ya descrita. Y el de nivel de altavoz generalmente se sitúa dentro del mismo recinto y su función principal es el de dividir la señal que será enviada al altavoz de medios y al driver de agudos. Ahora, se define el crossover acústico espectral como el lugar en el entorno acústico donde dos altavoces de diferente respuesta en frecuencia interactúan de manera más agresiva, es decir, cuando los niveles están más igualados. Y para que se dé el crossover, ambos altavoces deben tener en común un pequeño tramo de su respuesta en frecuencia. De manera muy sencilla, el crossover acústico espectral lo podemos ver en un altavoz convencional de medios agudos, y este será el lugar en el entorno acústico donde interactúen la onda sonora generada por el altavoz de medios y la onda sonora generada por el driver de agudos. Ahora, si lo quisiéramos ver en un sistema a mediana escala, el crossover acústico espectral será el lugar en el entorno acústico donde interactúen la onda sonora generada por el altavoz de graves y la onda sonora generada por el altavoz de medios agudos. Y por supuesto, en un sistema a gran escala, el crossover acústico espectral será el lugar en el entorno acústico donde interactúen el arreglo de subgraves con el arreglo de medios agudos. Bien, ahora definamos el crossover acústico espacial como el lugar en el entorno acústico donde dos altavoces de igual respuesta en frecuencia interactúan de manera más agresiva, es decir, cuando los niveles están igualados. Igual, de manera muy sencilla, lo podemos ver en un sistema a pequeña o mediana escala, y este se dará en la interacción entre altavoces de subgraves o entre altavoces de medios agudos. Y por supuesto, en un sistema a gran escala, se darán tantos crossovers espaciales como número de altavoces tengan nuestros arreglos. Si ustedes son observadores, habrán notado que de las gráficas que hemos presentado para la respuesta combinada, siempre aparece de forma plana, y esto sería lo ideal casi en la mayoría de los casos. Sin embargo, esto no siempre será así. Se nos pueden presentar 4 casos diferentes, dependiendo principalmente de las características de los filtros. Por ejemplo, el crossover unidad o unitario se presentará cuando en el punto de interacción los niveles han caído -6 decibeles
y por consiguiente la suma será igual a 0 decibeles. Este será el que busquemos en la mayoría de las veces, a menos de que las necesidades del espectáculo requieran otra respuesta. El crossover solapado se dará cuando en el punto de interacción los niveles han caído menos 3 decibeles o menos y por consiguiente la suma será mayor a 0 decibeles. El crossover espaciado se dará cuando en el punto de interacción los niveles han caído menos 12 decibeles o más y por consiguiente la suma será menor a 0 decibeles. Y tal vez en este punto recordarán por qué hacía tanto énfasis en las pendientes de los filtros, ya que serán un factor determinante para saber qué tipo de crossover se nos presentará en el entorno acústico. Por último tenemos el crossover asimétrico, que se presentará en el punto de interacción donde los niveles estén desigualados. Por consiguiente, la respuesta será una pendiente cuya inclinación será equivalente a la diferencia de niveles. Bien, ahora para la suma acústica vamos a recurrir a nuestra vieja amiga, que es la ecuación de onda. Y recordaremos que el término phi había quedado pendiente, ya que aún no entraba en contexto, y que se define como la fase, desplazamiento de fase o fase relativa, que en términos comunes hace referencia a los retrasos de tiempo entre dos señales que determinarán el resultado final, es decir, si hay suma o hay resta. Aunque la mayoría de las veces nos referimos a la fase en grados, esta es igual al tiempo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado entre el término t y el término phi. Mientras que el primero hace referencia al momento en el que se encuentra la señal en el ciclo, la segunda hace referencia a la diferencia de tiempo entre dos señales. Y como es mi costumbre, no me gusta dejar mucho a la imaginación, en tanto haremos un par de ejercicios y para ello utilizaremos dos métodos diferentes. El primero es la suma y resta de ángulos y el segundo es la ley de los cosenos. De este último tengo un capítulo exclusivo a este tema, por si alguien quiere reforzar el conocimiento, les dejo el link en la descripción del video. Bien, entonces consideremos dos señales de amplitud 1 a una frecuencia de 100 Hz. Entre ellas no existe desplazamiento de fase, por lo tanto phi es igual a 0. Veamos qué sucede en el tiempo 2.5 milisegundos, que equivale a un cuarto del ciclo o 90 grados. Ya que vamos a utilizar el método de suma y resta de ángulos, hay que calcular el valor de teta y beta respectivamente, lo que nos da para ambos un valor de 90 grados. Sustituyendo valores en la ecuación y haciendo las operaciones equivalentes, nos da un resultado de 2, lo que nos da a entender que en la sumatoria de dos señales de misma amplitud y misma frecuencia, donde no existe desplazamiento de fase, el resultado será el doble. O hablando en nuestro idioma, tendremos una ganancia de 6 decibeles, ya sea en voltaje o en nivel de presión sonora. Veamos el siguiente ejemplo. Consideremos las mismas dos señales de amplitud 1 a una frecuencia de 100 Hz, pero ahora una de ellas está desplazada 90 grados o un cuarto del ciclo con respecto a la otra. Veamos qué sucede en el tiempo 3.7 milisegundos, que equivale a 3 octavos del ciclo de la primera señal. El valor de phi de la segunda función yo lo tomé negativo, ya que lo estoy considerando en atraso. Si alguien lo quiere considerar en adelanto, es decir, positivo, no hay ningún problema. El resultado será completamente el mismo. En tanto, el valor de teta es igual a 135 y el valor de beta es igual a 45. Nuevamente, sustituimos valores en la ecuación, hacemos las operaciones equivalentes y nos da un resultado de 1.41. Transformado a decibeles, es una ganancia de 3, ya sea en voltaje o en nivel de presión sonora. Es así como se construye lo que se define como el ciclo de fase relativa,
donde la suma máxima se da cuando phi es igual a 0 grados y la cancelación máxima se da cuando phi es igual a 180. El siguiente método es la ley de los cosenos, y esta nos dice que en un triángulo cualquiera, el cuadrado de uno de sus lados es igual a la sumatoria del cuadrado de los lados opuestos menos el doble producto de los lados opuestos por el coseno del ángulo que forman entre ellos, lo que da lugar a esta pequeña formulita. Por lo tanto, esto nos indica que tenemos que convertir la ecuación de onda a su correspondiente representación en fasores, lo que hacemos de la manera más sencilla, es decir, tomando la amplitud y el ángulo de desfase, que para este caso es 0 para las dos señales. Y por supuesto, si lo graficamos en el plano complejo, nos queda de la siguiente forma, donde A y B representan a los fasores F1 y F2, y C es la magnitud resultante. Ahora, aquí se presenta una situación muy importante. En este primer caso no tenemos triángulo, ya que las magnitudes apuntan en la misma dirección, y por mera lógica no puede haber una resta. Por tal razón tomaremos el signo positivo en la ecuación, en este único caso en particular. Bien, entonces si tomamos a delta phi igual a 0 grados y hacemos las operaciones equivalentes, nos da un resultado para C igual a 2. Y como dijimos en el ejemplo anterior, esto implica una ganancia de 6 decibeles, ya sea en voltaje o en nivel de presión sonora. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Vamos a considerar las mismas dos señales, pero ahora una de ellas está desplazada a 90 grados, es decir, el equivalente a un cuarto del ciclo. Por lo tanto, su correspondiente fasor es igual a F1 igual a 1 a 0 grados y F2 es igual a 1 a 90 grados. Y graficado en el plano complejo nos queda de la siguiente forma, donde A y B representan a los fasores F1 y F2 y C es la magnitud resultante. Aquí viene lo interesante de este proceso. Es completamente válido trasladar el vector B sobre el eje del vector A o viceversa, pero para este caso lo haremos para el vector B y nos queda de la siguiente forma. Por consiguiente, ya tenemos el triángulo y el ángulo que forman los vectores A y B es igual a 90 grados. Aquí vale la pena hacer una pequeña observación. Este es de los pocos casos, si no es que el único, en que el ángulo delta phi nos da igual al ángulo de desfase de la función original. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya teniendo estos datos, vamos a la fórmula, sustituimos valores, hacemos las operaciones equivalentes y nos da un resultado para C igual a 1.41. que representa una ganancia de 3 decibeles, ya sea en voltaje o en nivel de presión sonora. Como podemos ver, ambos métodos son equivalentes, ya estará en cada quien decidir cuál le acomoda mejor dependiendo sus necesidades, así como explorar lo que sucede en los otros casos. Una de las preguntas del millón es, ¿a qué se deben los retrasos de tiempo? Y básicamente se debe a las diferentes trayectorias que recorre la onda sonora desde su emisión hasta su recepción, además de los errores humanos que se pueden presentar durante la instalación o la operación del sistema. Eso en cuanto a sistemas analógicos. En sistemas digitales se pueden presentar debido al tiempo de procesamiento de los dispositivos electrónicos, solo por mencionar algunos. Otra situación muy importante es que hasta el momento hemos sumado señales de la misma frecuencia, pero ¿qué sucedería si sumamos señales de diferente frecuencia? En este caso, la fase no juega un papel tan importante, ya que en la señal combinada, ambas señales conservan sus identidades, es decir, su forma esencial. Y bien amigos, así terminamos este capítulo correspondiente a la primera parte de Introducción a la Suma Acústica. Ya en el siguiente capítulo vamos a complementar esta sección. Mientras tanto, no se olviden compartir este video, darle me gusta, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar.
Hasta la próxima.